¡Adelante! La House. Donde crezco. Donde me formo. Donde como delicioso. Donde juego. Donde conozco a Dios. Donde comparto. Donde tengo paz. Donde estamos unidos. En cualquier momento del día siempre está La House. ¡Adelante! Estimados amigos, tengan todos y cada uno de ustedes una cordial bienvenida a La House, el espacio para las familias que buscan el auténtico amor. Les estamos acompañando desde la ciudad de Arequipa con el apoyo técnico Jorge Linares, Oscar Maima, José Lobón y en el espacio de reflexión desde la ciudad de Lima, Paola Hidalgo y un servidor Henry Moreno. Un saludo cordial, Paulita. Hola Henry, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos ustedes aquí a La House. Vamos con el caso que plantea el tema para el día de hoy. Papá, ¿me podías comprar algún libro? ¿Un libro? ¿Y para qué quieres un libro? Para leer, papá. ¿Para leer? ¿Tú? Ni siquiera sabes hablar y ya quieres un libro. Si eres todavía una niña mocosa. No tienes ni 6 años. Y además tampoco has empezado a ir a la escuela. Tengo 7 años, papá, y ya te he dicho muchas veces que me encantaría ir a la escuela. Pues ya te dije que eres una mocosa. 6 años tienes. Además, lo de la escuela, ni pensarlo. ¿Quién va a recibir los paquetes cuando lleguen a la casa y nosotros no estemos? Olvídalo, niña. Pero papá, ya tengo 7. 6, te digo, 6. Palomita, ¿cuántos años tiene esta mocosa? 6, cariño. Te lo dije, 6 años tienes. Tengo 7, papá. 6, he dicho. Papá. Silencio, suficiente. Encima de todo, altanera, mocosa insolente. Y ahora pasa a la sala, que vamos a comer viendo el programa. Mamá, ¿te importaría que tome la cena en el comedor y así poder leer mi libro? Pues a mí me importa, a mí. La cena es reunión familiar y nadie se levanta de la mesa antes de terminar. Pero nosotros no estamos sentados en la mesa. No lo hacemos nunca. Siempre cenamos aquí viendo la tele. ¿Se puede saber qué diantres de malo hay en ver la tele mientras comemos? ¡A callar! Hemos comprado una preciosa televisión. Y ahora vienes pidiendo un tonto libro, no valoras nada. Me estás echando a perder, niña. Dame acá ese libro. Papá, no lo rompas, no es mío, es de la biblioteca. Al diantre con la biblioteca, al diantre con los libros. Eso es para bohemios, filósofos, perdedores, estudiantes de universidad. Acá se hace lo que yo digo. Siéntate. Bien dicho, Harry. Eres una descarada mocosa por hablarle así a tu padre. Ahora mantén cerrada tu desagradable boca para que podamos ver tranquilos la tele. Y ahí teníamos nuestro caso que plantea el tema para el día de hoy, la familia, escuela de humanidad y vida cristiana. Este tema para el día de hoy lo hemos tomado de un importante documento que hemos encontrado que es una joya de archivo así para tenerlo allí, pero no para archivarlo como un documento y leerlo por allí de vez en cuando, sino para llevarlo a la práctica, porque es una verdadera joya para la familia. Tal vez hoy es un día y una oportunidad para hacernos un diagnóstico de cómo estamos como familia y de cómo como familia estamos leyendo la realidad que nos ha tocado vivir. Pues para ello nos ayuda muchísimo este documento del cardenal Ennio Antonelli, presidente del Consejo Pontificio para la Familia en su momento, el cardenal Ennio Antonelli, que en paz descanse, y que nos ha dejado este documento. Él, hay que decirlo, es un experto en el tema de la familia. Y este documento, como hemos dicho, es una joya. Si te parece, empezamos de una vez con los puntos a realizar, Paola. Sí, quería agregar que él fue presidente de este consejo en el pontificado de Benedicto XVI. Empieza él haciendo un diagnóstico de la crisis que está viviendo la familia en el día de hoy. Nos habla que en virtud de la globalización, pues se difunden desde el occidente a todo el mundo tendencias culturales y dinámicas sociales
que son desfavorables a la familia. Eso lo sabemos nosotros. Sabemos cómo nos está afectando todo este proceso que ha llegado el día de hoy con todo el desarrollo de la ideología de género, de la cultura woke, de ese sistema de pensamiento único. Pero todo esto a lo que hemos llegado tiene una serie de componentes que podemos ver fácilmente en la realidad. Un primer punto es el relativismo ético. Ese relativismo ético en el sentido de que todo es relativo, me dice que no existe un bien objetivo y que no existe la ley natural. Es decir, que el bien se adecúa según la persona lo llame bien. Habrá una persona que diga que esto es bueno y la otra le parezca que eso bueno no es bueno, sino que es otra cosa buena, y cada quien vive de manera relativa de acuerdo a su conciencia, que entre otras cosas es una conciencia moldeable por la cultura, que no viene con la ley natural. Pues ese es el relativismo en el que estamos viviendo, donde se le dice a la familia, ¿saben qué? No existe un bien objetivo, no existe una verdad objetiva. Un segundo punto, subjetivismo libertario. Es decir, la elección que hace cada persona sobre cualquier aspecto de la vida tiene un valor en sí mismo, no para la elección de la verdad o para la elección del bien. Es decir, las elecciones que hacemos, Paola, en nuestra vida, las hacemos según un criterio de qué me conviene y qué no me conviene. No me importa si eso pueda estar bien o pueda estar mal. No. La cosa finalmente vale en sí misma. Si eso que yo hago o eso que yo me como es bueno para mí, se acabó. Eso es todo lo que importa. Pero no me importa qué repercusión pueda tener en los demás. O incluso desde un punto de vista objetivo, si eso, por ejemplo, que me estoy comiendo, me está haciendo un mal. Si yo soy diabético, pero en mi expresión subjetiva libertaria digo que me quiero comer eso porque es mi libertad, muy bien, me lo como, pero está claro que hay una verdad objetiva. Eso me va a hacer daño para la diabetes. Sin embargo, muchas veces negamos eso. Y también hay que decir también que la libertad es hija de la verdad, que a veces nosotros como padres o incluso estando educando a nuestros hijos, he escuchado muchas veces como un papá o una mamá dice, pues déjelo, que haga lo que quiera, que así aprenderá. Y realmente eso es terrible, eso es nocivo, porque lo que debe regir la libertad en todo momento, pues es la verdad, que yo tenga clara la verdad. Y como bien lo ha dicho aquí el cardenal Antonelli, la familia es escuela de humanidad. Yo como ser humano tengo que tener muy claro, pues, qué leyes rigen al ser humano y a veces qué leyes o derechos, entre comillas, se está legislando hoy en contra del ser humano. Porque si yo pienso que, por ejemplo, esto de los vientres de alquiler es algo buenísimo, pues imagínate, imagínate qué descentrado puede estar en la vida al pensar que un ser humano es una cosa que se vende, ¿no? Y que una mujer se preste para esto y yo lo vea como, bueno, pues si ella quiere, respetemos su libertad, en fin, que el problema es que estamos educando sin tener en cuenta que hay una verdad objetiva, por eso el Claro, relativismo y por eso esa libertad subjetiva, tal vez es tú lo la has dicho, libertad Paola. que yo me imagine, pero no es O el objetiva. bien que uno se imagine, porque claro, en el caso de los vientres de alquiler, alguien puede decir, bueno, yo tengo necesidad económica y es la única manera que tengo de alimentar a mi familia. Sí, pero es que el fin de alimentar a mi familia, el fin no justifica los medios. Es decir, si yo voy a instrumentalizar, o como dice aquí el cardenal, el utilitarismo y el consumismo al servicio de un fin bueno, puede que haya un fin bueno, pero los medios están viciados. No, Exacto. yo no puedo cometer ese error. Que jamás eso será un bien. Yo lo puedo ver como un bien a una necesidad, pero de cara a Dios y tal vez de cara a tu salvación eterna, no es un bien, es todo lo contrario, un pecado. Todas estas cosas que son puros sismos, consumismo, utilitarismo, individualismo, cientificismo, que es toda la parte científica que comercia con el ser humano, como los embriones, por ejemplo, que son congelados como un producto de supermercado para que alguien vaya, los saque, los meta en el vientre de una mamá cuando sienta que es la hora, como si fuera un almacén. Pues todas estas cosas, tendencias, lo único que hacen es oscurecer
el carácter sagrado de la persona y en el caso concreto que nosotros estamos hablando el día de hoy, de la familia. Porque es que si los papás viven esta verdad, entre comillas, los hijos también la van a vivir y se van a formar familias con todos estos ismos que tanto daño le están haciendo a la familia como Dios quiere. ¿Cómo se ve esta crisis reflejada en la pareja? Aquí nos dice el cardenal que es una avalancha creciente de separaciones, divorcios, familias monoparentales alargadas, cohabitación, homosexualidad, tantísimos solteros, dice que, porque el ser soltero en sí mismo no es una cosa mala, pero hoy en día el ser soltero indica un libertinaje en la mayoría de los casos de querer hacer lo que uno quiera, con pesadísimos costos psicológicos, éticos, económicos, sociales, innumerables sufrimientos, desgraciadamente ignorados por los medios masivos de comunicación o más bien difundidos como cosas buenas. Y la familia entonces no viene percibida como una comunidad específica de personas y como un sujeto social de base, por eso siempre se ha dicho que la familia es base de la sociedad, sino que más bien viene reducida a una suma de individuos. Esto te suena como un número más un número, ¿no? O sea, todos como números que habitan en la misma casa por un cierto tiempo mientras obtengan una ventaja. Qué triste. Qué triste que mi familia pueda hacer eso. Qué triste que mi familia solamente la vea yo como un espacio donde yo puedo sacar una ventaja, en el sentido de que tengo un techo, me dan comida y me voy rápidamente allí, apenas como y duermo y me voy a hacer mi vida. Henry, y que tal vez no somos conscientes cuando estamos criando de que yo estoy, esa niña de 4 años o esa niña de 7 años que yo estoy criando, pues en el futuro puede ser una madre también, va a ser una mujer que va a elegir a un varón para que sea su compañero de toda la vida, ojalá su esposo, y que ella también, al volverse madre, pues va a repetir los patrones de crianza que yo le estoy dando en este momento. Es increíble ver cómo a veces sucede, y muchos casos, como una madre soltera que no sabe educar bien a su hija, esa niña termina siendo también madre soltera a Claro. temprana edad y así, como que es un círculo vicioso, pues que no se detiene. Pues ¿por qué? Porque es que no está claro lo que es educar a un hijo y tampoco está claro que la familia es una escuela de humanidad, o sea, aprendemos a ser buenos seres humanos, porque si en la crianza no está esto de enseñar bien, de criar para el bien, que es a lo que estamos llamados como hijos de Dios, pues va a ser una cueva de ladrones. La casa, el hogar va a ser una cueva de ladrones y así se van a repetir, digamos, los mismos problemas o las mismas taras psicológicas y que uno lo ve muchísimo, a veces charlando con parejas, es que te dicen, es que lo que hacía mi mamá lo estoy repitiendo yo con mi hija, ¿cómo hago para dejarlo de hacer? Entonces, realmente debe haber un punto en el camino y ojalá sea ese punto un encuentro con Dios, una vida en Dios, una vida de fe que realmente y de verdad, no nos callamos la boca diciendo que la verdad es Cristo y que es en Cristo donde se fundamenta la familia, es la roca, porque es que si construyes sobre las arenas movedizas de lo que te encuentras en Instagram, en Facebook y en todas estas redes sociales, esos tips diarios para educar hijos, es que es un día te va a fallar. De alguna manera tenemos que estar muy cimentados y muy enraizados en los valores de toda la vida y que nos ha dado la tradición para educar a nuestros hijos en la verdad, porque eso realmente nada lo va a Y romper. para ello es necesario que abramos los ojos a la luz de la verdad, que podamos ver este diagnóstico que nos deja, casi diríamos como un testamento del cardenal Antonelli, para que sepamos qué es lo que está sucediendo afuera y cómo están siendo alimentados nuestros hijos y nosotros mismos con una cultura que no ayuda a la familia. De hecho, va a decir que el desafío más peligroso lo hemos encontrado en la ideología de género. Una ideología que, como ustedes saben, queridos amigos, quiere romper la naturaleza de la persona y de la familia
intentando decirnos que todo es construcción de la cultura, que en realidad por naturaleza no me viene nada, o si me viene lo puedo cambiar según mi antojo. Por eso dice el cardenal Antonelli que el valor supremo a tutelar en esta cultura occidental del día de hoy es la libertad de elección. Allí vamos a encontrar todos los énfasis a nivel de la publicidad, de los medios de comunicación, del Internet, inclusive en los colegios. Es decir, lo que importa es la libertad de elección, lo que yo quiero ser, lo que yo escojo. Y puede que yo escoja hoy ser una cosa y mañana ser otra. Y es lo que nos está diciendo aquí. Se está rompiendo toda la naturalidad de lo que era una familia, el papel jerárquico que cumple un varón y una mujer dentro de la familia, sus oficios específicos, eso se está rompiendo porque se está rompiendo todo lo natural. Y en nombre de la libertad de elección, de la igualdad, de la lucha contra la discriminación, porque son palabras que se nos empiezan a meter y nos dicen, pues no discrimine, deje que la gente sea como quiera, y como son palabras que suenan bonitos, yo digo, pues sí, eh, no hay que discriminar, hay que ser tolerante, y nos manipulan de esta manera, y entonces empiezan a aparecer esos nuevos derechos humanos, y en particular esos nuevos derechos sexuales y reproductivos, y las instancias políticas muchas veces o la mayoría de las veces apoyan estas ideologías porque por otro lado las grandes economías de fuera, de ONGs, de la ONU, hay que decirlo, pues están apoyando con dinero y si no se apoya políticamente eso, se quita el dinero, como hemos visto ahora que ha sacado un documento la ONU en donde se está viendo que se quiere practicar la pederastia de una manera ya abierta y tutelada por la ONU. A este punto hemos llegado y esto está ocurriendo delante de nosotros y la gran pregunta es, ¿qué podemos nosotros hacer? Uno podría decir, pero nosotros, una familia del común, ¿qué podemos hacer? Pues sí que podemos hacer, lo va a decir más adelante el cardenal, porque corresponde a cada familia ser lo que es y vivir como tiene que vivir. Esa es la manera de empezar las cosas. En cuanto a la crisis de educación, pone los puntos sobre las IES también el Esta cardenal. es otra de las grandes crisis hoy de la familia. No se educa. Sí, No se educa a los niños, no se educa a los chicos, se les está dejando solos y los papás, dale que a trabajar, que hay que trabajar, lógico, que hay que trabajar, pero la vida no es solo trabajo. Yo creo que papá y mamá se tienen que sentar y tomar prioridades y tal vez la prioridad más grande de nuestra vida si somos padres, que son nuestros hijos y los tenemos que educar nosotros, no mi mamá, no la abuela, ni la tía, ni el colegio. Es una gran responsabilidad y que Dios nos va a pedir cuentas a la de, familia. a la Es papá y a la mamá. fundamental que familia eduque bien. Que eduque bien, sí. Tenemos ahí un diagnóstico y ahora viene con un segundo punto que él denomina diversidad y comunión. Y va a empezar a poner aspectos positivos y negativos, intentando ponerse en un plano objetivo, porque alguien dirá, bueno, habla de la ideología de género, pero algunas cosas positivas tendrá. Empieza diciendo unas cosas positivas. Fíjense, la antropología cristiana acoge algunas instancias de la teoría del género, como por ejemplo, igual dignidad de hombres y de mujeres en cuanto personas e hijos de Dios, pues sí. Y de hecho esto nuestra Santa Madre Iglesia lo ha defendido toda la vida y la familia natural lo ha defendido toda la vida. Es decir, se necesita que esa dignidad de hombres y mujeres en cuanto personas e hijos de Dios sea la misma. Atribución de los mismos derechos fundamentales en lo que fue la primera ola del feminismo cuando empezó, que tenía un carácter positivo, era justamente luchar por los derechos de la mujer para que, por ejemplo, en el mundo de afuera tuviera igualdad de condiciones a la hora de, vamos a decir, de ir por un puesto, por un sitio laboral. Promoción de igualdad de oportunidades sin roles o jerarquías sociales fijas. Empieza diciendo esto positivo. Ahora vamos a lo negativo. Todavía nos damos cuenta que la ideología de género, queriendo reaccionar contra una historia de dominación masculina, en realidad permanece aprisionada en la lógica de poder. Bajo la máscara del igualitarismo se esconden desconfianza, rivalidad, competencia, conflicto entre los dos sexos para prevalecer uno sobre el otro. Paola, lo que empezó tratando de reconocer esos derechos de la mujer, viendo un poco que en muchos aspectos había efectivamente un machismo porque los hombres tenían más oportunidades en ciertas cosas y se aprovechaban de ello, teniendo ese punto justo para poder equilibrar las cosas, y de hecho Juan Pablo II habla también de eso,
Pues no era el objetivo que buscaba. En realidad lo que buscaba era poner a los sexos en conflicto. Y no solamente eso, sino a lo que hemos llegado hoy con la cultura woke, que es el hecho de ver el varón y la masculinidad como algo tóxico. Sí, Entonces, es como revertir el orden de las cosas e inclusive dicen tomar venganza de la historia. Es decir, ya que ellos han tenido el poder y nos han oprimido durante tanto tiempo, ha llegado el momento de la mujer, los vamos a oprimir a ellos, pero no solamente los vamos a oprimir, ojalá que desaparezcan porque el varón es un ser humano tóxico. gracias a Dios, yo pienso que la mayoría de las mujeres casadas y que ven a sus hombres, a sus esposos o que tienen hijos varones, gracias a Dios, pues que no caen en esto, no caen en este grado de tontería de pelearse con la otra mitad del género humano, que son los hombres. Ya sabemos que hay más mujeres en el mundo que hombres, pero eso de pelearme con el otro sexo solo porque son hombres y nada más, pues realmente es tontísimo, es como, como ganar o cazar unas peleas que no ayudan para nada y que de alguna manera sé que estas mujeres y todas nosotras vemos en los varones cosas recontrapositivas, tanto que sin mi marido yo no sería yo, que yo no sería madre, que no formaría la familia y que más bien deberíamos ver las cosas positivas y no centrarnos en lo que estas feministas radicales pues nos quieren puntillar a todo momento. Y lo más terrible es cómo todo esto se enseña en los colegios. A mí me abruma cada 8 de marzo cómo las niñas, sobre todo las niñitas, en los colegios femeninos son adoctrinadas y cómo les dicen que ellas tienen que ser más fuertes, más empoderadas y les dan esa idea equivocada del varón. De verdad que tenemos que tener mucho sentido común y si no lo tenemos, pedírselo a Dios, pues para no perder esa mirada natural que siempre debe existir hacia el varón. Y otra cosa que también quería decir con respecto a esto, que sí, que después del pecado original, ya esto es diferente. Eso. Hablemos ya Este desde párrafo de Antonelli es es espectacular, impresionante. porque nos deja las cosas claras y nos está diciendo una gran verdad. Nosotros tenemos que mirar al ser humano como es y como Dios lo ha creado. Lo repetimos en 1000 veces aquí en la house y el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre es una creación divina y está hecho para lo divino. Pero también es una gran realidad y que no podemos quitar de nuestra fe es que el hombre pecó, tenemos un pecado original y ese pecado ha desgarrado al ser humano, le ha quitado todos los dones preternaturales, teníamos unos dones maravillosos, pero que los hemos perdido. Los hemos perdido y nos hemos quedado con, es decir, no amamos el mundo del Padre y nos quedamos con el mundo. Y Exacto. ese mundo generó con el pecado unas consecuencias que aquí nos las dice el cardenal Antonelli con respecto al punto que estamos tocando. O sea, ¿por qué ese dominio Del que se ha hombre visto a sobre lo la largo de la mujer. historia del hombre sobre la mujer? Eso no es una cosa que se generó culturalmente. Tendríamos un velo en los ojos si no tenemos, como dice Paola, ojos de fe para verlo. Escuchen lo que dice. Según la antropología cristiana, el dominio es una desviación del sentido original de la sexualidad, un fruto del pecado. Abre comillas y cita Génesis 3:16. Sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Alguien dirá, eso fue un machista que escribió eso. No, porque Dios no escribió esto como una imposición. Dios lo único que hizo en el Génesis fue poner allí en el autor la consecuencia del pecado. Claro. Entonces, no es que Dios positivamente quiera que el hombre domine a la mujer, eso no es así. Eso se da por el pecado, se da por consecuencia del pecado. Es necesario, nos dice el cardenal, salir de la lógica del poder, es decir, de la lógica del pecado, y entrar en la lógica del amor. Ujú. Todo lo que desean que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. Mateo 7:12. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:29. Entonces no se trata de renunciar al bien propio, sino de armonizarlo con los demás. Crecemos juntos, nunca separados o en contra de los otros. El amor es deseo y don, eros y ágape, nunca separados del todo. Eso lo dijo Benedicto XVI. Entonces, lo que se nos está diciendo aquí es que tenemos una elección, tenemos una vía que es el amor. Esas, digamos,
esas perspectivas de poder, esa realidad del poder que se vive a veces en muchas familias, que se traduce en nuestras culturas como machismo, como violencia doméstica, todas estas cosas que hacen tanto daño a la familia, solamente pueden ser resueltas desde el amor. Tú ya no lo venías diciendo, desde las dimensiones de Sí, Dios. y otra cosa que quería decir, ¿y las mujeres no dominan a los hombres? A ver, hago esta pregunta, ¿no dominamos a los hombres? ¿No tenemos ganas de dominar? Claro que sí, que es lo que más se está viendo en esta época, bueno, hace 50 años para acá, Y ¿no? diríamos que en realidad más, Paola. Diríamos más, porque Detrás siempre hay. porque detrás como de ese dominio es como un deseo de venganza, pero ya hablando un poco de la psicología del pecado en el hombre y la psicología del pecado en la mujer, son diferentes. Son diferentes. El dominio del varón va más, es más carnal, es más animal hacia la mujer, pero el dominio de la mujer hacia el varón es más emocional y de los sentimientos. A mí, con solo saber esto, es que de verdad a mí en mi cabecita dije, claro, con razón, a veces se me sale, a veces me comporto como una dominadora con mi esposo porque quiero dominar, es como la parte emocional de la situación y eso no está bien, eso no está correcto. La idea es que no haya dominación, la idea es que haya diálogo en el amor y cómo uno puede arreglar sus crisis y sus problemas dialogando y amando al mismo tiempo, pero queriendo dominar al otro para tenerlo sujeto, para que haga lo que yo quiera, para que me dé este dinero, para que me saque a pasear, para que haga lo que yo desee, pues eso no es amor, eso sí es dominio y eso sí es consecuencia del pecado. ¿Qué te parece si ahora, si a la mitad del programa, nos vamos a ir a otra sección del programa que ustedes ya conocen, que es el estudio, donde buscamos alguna noticia que no necesariamente tiene que ver directamente siempre con el tema, pero que nos ayuda mucho a profundizar en nuestra realidad como familia, como creyentes? Y volviendo del estudio, veremos ya como los aspectos positivos que el cardenal le recomienda a la familia para poder salir adelante después de todo este diagnóstico que da la impresión de que no hay salida, pero ya lo perfiló por el amor y vamos a ver cómo el amor se desarrolla en la familia. Pero nos vamos ahora al estudio. El estudio. La creatividad, El ingenio, el arte, la cultura, tienen su espacio propio en el estudio. un espacio para formar y construir. Bueno, esta semana les quiero recomendar este libro que me lo leí hace muchos años, pero es delicioso de leer y se llama Roma, Dulce Hogar, escrito por los esposos Scott y Kimberly Hahn. Ellos, Scott era un pastor presbiteriano y el libro trata de eso, la conversión de esta pareja al catolicismo. Y justamente, no lo había leído, pero aquí el párrafo de atrás, la reseña que se hace aquí detrás del libro, dice lo siguiente. A través de este relato cercano y sincero queda en evidencia que quien busca la verdad con rectitud de corazón, tarde o temprano la encuentra. Qué interesante para todo lo que estábamos hablando hoy en el programa, porque ellos pensaban que la verdad estaba en su iglesia presbiteriana, pero precisamente él como teólogo presbiteriano sabía mucho de las escrituras, pues se iba acercando más y más a que la verdad estaba en la iglesia católica. Y lo interesante de este relato es que lo cuenta por un lado él y por el otro lado ella. Entonces uno puede darse cuenta en esos conflictos que tenía pues Scott en su conversión y que fue muy rápida, pero digamos que lo más conflictivo de esta historia es como Kimberly, después de 4 años de lucha contra ella misma, contra su marido y contra el mismo Dios, pues una noche escucha una voz interior que le dice, ¿por qué no te rindes? Ella lo tomó como una voz del Señor diciendo, ya, Dios mío, voy a dar un paso muy grande en mi vida. Y hoy en día esta pareja sigue haciendo muchísimo bien. Scott como teólogo, conferencista, si no estoy mal, también es profesor en una universidad católica en Estados Unidos y ella también ha entrado en el terreno político precisamente para defender la vida. Tuvieron 5 hijos y me parece que en este momento tienen más o menos 21 nietos. Entonces es una pareja que ha dado mucho, mucho fruto pues al mundo, pero en especialmente a nuestra Iglesia Católica.
No se olviden, Roma Dulce Hogar lo puedes encontrar en la librería Testimonio. El estudio. La creatividad, El ingenio, el arte, la cultura. tienen su espacio propio en El estudio. Un espacio para formar y construir. Ahí teníamos, queridos amigos, el estudio. Efectivamente, esa gran familia de Scott Hahn y Kimberly tienen también un hijo sacerdote. No sé si ya son dos los hijos sacerdotes, Sí. pero que me quedo con eso que has dicho. Estuvieron buscando la verdad y, como dice el Señor, golpead y se os abrirá, Ya. pedid y se os dará. Entonces, el Señor está siempre atento a la auténtica búsqueda de la verdad. Y la verdad es objetiva. Él es la verdad, el camino y la vida. Y otra cosa que me gusta de esta pareja, Henry, que ellos pedían mucho a Dios encontrarla. Entonces, buscar la verdad no es una cosa de yo misma. Un esfuerzo humano. No, realmente uno tiene que agarrarse de Dios para encontrar la verdad o encontrar esas respuestas que uno está buscando en la vida. Por eso el cardenal Antonelli en esta diversidad de comunión nos empieza a perfilar, como decíamos antes de esta pausa, desde el amor, el papel que tiene que tener la familia. La familia es una comunidad de amor y de vida. Es la primera y común escuela de humanidad donde se desarrolla y cultiva la vocación al amor. Porque es que el amor no es solamente un sentimiento, no es una cosita allí que aparece de vez en cuando y se esfuma como si fuera una hada mágica, sino que el amor se aprende, como decía Benedicto XVI en un libro, y se aprende sobre todo en la familia. Los hijos viendo cómo se llaman sus padres, los padres viendo cómo se llaman sus hijos y cómo la familia también se abre en amor hacia los demás. Las personas en la familia no piensan solo a su propio beneficio, sino también al bien de los demás. Si existe una atención preferencial, es por los más débiles. Esto me gusta mucho. Si yo pensemos cada uno en nuestra familia, esos amores preferenciales que tenemos, porque salen, surgen, pero Dios nos llama especialmente a tener amor preferencial por el más débil. Esto lo sabe mucho una mamá, sobre todo, cuando le pone el amor a esa personita que de pronto es la más débil, la más frágil, tal vez la que, vamos a decir, no, sea tal vez la menor talentosa de todos los miembros de la familia. Las madres suelen volcar allí todo su amor y sacan a esa persona adelante, la equilibran en sus cosas, Paola. Quería contar como un testimonio que escuché en un Spotify de una mamá que contaba que a su hija en el colegio le mandaron una tarea y la tarea era como escribe sobre ti, sobre ti misma, y esa era la tarea. Entonces, pues ella dice que su hija empezó a escribir de sí misma, pero escribió las cosas buenas que ella hacía. Entonces, pues a la mamá le llamó esto mucho la atención, porque solo escribes lo bueno, cuando nosotros como seres humanos no somos solo cosas buenas, que obviamente que nuestra educación tiene que ir en tendencia siempre al bien, a ser mejores, pero eso no quiere decir que también dentro de la familia somos seres imperfectos, que en la familia nos mostramos tal como somos y que en la familia yo espero que en todas no hayan máscaras, que papá pues se porta como es y así es en la familia y lo mismo mamá y los hijos pelean y a veces los hijos cometen errores y a veces los papás podemos discutir delante de los hijos, lo cual no es bueno, pero a veces se nos sale, a veces no podemos disimular el enojo. Entonces que también nosotros no podemos reconducir el amor solo a lo que hagas bien, porque entonces se va a convertir como en un amor utilitario. Es como decirle al hijo, es que si tú sacas buenas calificaciones, te voy a amar. Ya, y esto sucede mucho. Ah, esposo, es que si tú me ayudas en la casa, pues entonces te voy a amar más. No, pues realmente a veces no todas, en todos los hogares se dan estos niveles que uno quisiera tener y a veces sí, hay hijos que tienen problemas emocionales, hay hijos que no les va bien en el colegio, hay maridos que llegan muy cargados en la casa, hay maridos que tienen o están pasando por una depresión y son los problemas de toda la vida o los problemas que puede tener cualquier familia. Entonces no podemos encerrar solamente el amor y pensar que el amor es solo lo bueno, que yo también estoy llamada
a recibir todo lo malo. Alguna vez escuché una frase muy linda de la Virgen, y que la Virgen es una playa que recibe el agua todo el tiempo, sea buena, sea mala, pero la recibe. Es como nuestro Señor en la cruz, que aquí lo tenemos. Él murió por nuestros pecados, Él no murió por las cosas buenas que yo hice, Él murió por todo lo malo que yo he hecho y que tal vez voy a hacer. Entonces, que la familia y nosotros como padres también debemos amar a nuestros hijos por lo que son, ¿sí? Ella le decía, yo te amo a ti, esta mamá le decía a su hija, yo te amo a ti no solo porque cantas lindo o porque te va bien en el colegio, yo te amo a ti porque eres Victoria. Claro, Y por lo eso que es eres. por lo que eres. Entonces, quedémonos más con lo que somos, con el ser y no con el tener. Dice Juan Pablo II, porque lo ha citado, que ha sido uno de los papas que ha puesto un gran énfasis en la tarea natural, original, insustituible, inalienable de la familia en la sociedad. Y seguramente que basándose en eso y en el documento de Familiaris Consorcio, viene a decir el cardenal Antonelli cómo es que la familia es escuela de humanidad y laboratorio de convivencia. Esta célula fundamental y vital en la medida en que es animada del amor, aquí siempre vamos a estar conectando ahora en esta parte del amor, y bien logrados, alimenta en todos sus miembros importantes virtudes personales y sociales. Aquí vamos a hablar de virtudes y no tanto de valores, porque el valor es algo que cada quien coloca. Para uno un valor mayor, para otro un valor menor. En cambio, la virtud es algo más sólido. Y que los valores, desafortunadamente, según la generación que te tocó vivir, cambian. Cambian por eso. Y la Entonces, virtud jamás va a la cambiar. virtud es algo sólido. Y es verdad. Vamos a ver entonces esas características que nos nombra, que van surgiendo en la familia cuando una familia se alimenta en el cultivo de la virtud. Confianza en los otros, justicia, cada quien vaya tomando nota a ver cómo se cumple esto en la familia, servicio, laboriosidad, son todos los integrantes de la familia laboriosos, cuidado de los más débiles, gratuidad, lo que decías, ¿no? O hago las cosas para obtener una retribución siempre. Perdón, reciprocidad, diálogo, sinceridad, fidelidad, ejercicio de la autoridad como servicio, no como tiranía, esto especialmente para los padres que son cabezas de familia. Obediencia generosa, los hijos. Cooperación, solidaridad, respeto a la naturaleza. Fíjense qué cantidad de cosas en las cuales uno se puede hacer examen. En un contexto de democracia avanzada, de movilidad, de flexibilidad en el trabajo, la familia como fuerte factor de cohesión y desarrollo aparece incluso más necesaria. ¿Cómo no va a ser necesaria la familia? ¿Cómo no va a ser necesaria una familia en la sociedad que tiene unas características como estas? Que es las características que debería tener toda familia si viviera lo que debe ser de cara a Dios y si fuera apoyada por el Estado en ese sentido. Henry, has dicho cosas tan hermosas y tan lindas que pasan en las familias, que realmente es a lo que estamos llamados. Yo pienso que nuestro Señor Jesucristo nos inventó el sacramento del matrimonio para que fuésemos infelices. No, se lo inventó precisamente para que amáramos y amáramos también en el sacrificio. Y para que pudiéramos tener la gracia de llegar a tener todas estas características que sin la gracia son imposibles, porque esto suena lindísimo, pero en la práctica se necesita una cuota de generosidad, de sufrimiento y de sacrificio que debe tener cada Sí, familia. y que también ver y aprender, porque siempre, obvio, estamos hablando como del padre hacia el hijo, la educación que tiene que partir pues desde nosotros, pero tampoco hay que olvidar que nuestros hijos, que tienen tanta carga de inocencia, como nuestros hijos nos enseñan cosas tan básicas. Escuchaba otro testimonio precioso de un papá que regañó a su niña de 4 años, se portó mal y la regañó, y la nena y su mamá también la regañó, y la nena le dijo a sus padres que si la perdonaban. Entonces los papás le dijeron, sí, sí, te perdonamos, pero no lo vuelvas a hacer. Y entonces, bueno, ella muy bien, y ella a los 5 minutos
llega con unas acuarelas y un papel y le dice a su papá, le dice, papi, ¿pintamos a las acuarelas? Y el papá le dice, ¿pero tú crees que yo voy a pintar contigo las acuarelas si te has portado mal? ¿Cómo crees que me voy a poner a pintar en acuarelas contigo? Y la nena le respondió a este papá y lo dejó desbaratado. Le dijo, pero papá, si ya me has perdonado, ¿por qué no pueden ser las cosas como estaban antes? Y él dice que se sintió el hombre más miserable, porque de alguna manera el que sí hace que las cosas vuelvan a estar como antes es Dios. Cuando yo voy y me confieso, yo le cuento a Dios, pues sí, todas mis travesuras, mis pilaturas, mis trastadas, mis pecados, grandes o pequeños, pero Dios sí vuelve a estar conmigo como estábamos antes, reconciliados. Pero a veces uno de papá, la dureza de corazón nos gana y nos gana ese autoritarismo que no podemos entrever que ese niño me está enseñando el verdadero valor del perdón, tal como Dios olvida. Tal vez la niña le está diciendo, pero si no pasó nada, ya pasó, ya reflexioné, ya voy a cambiar. Pero ¿por qué no seguimos jugando a las acuarelas? Y él dice, me mató con esa respuesta y quedé 3 horas tirando al piso, partiéndome la espalda con mi niña de 4 años. Pues sí, nosotros también tenemos que tener mucha humildad como padres de familia y que nuestros hijos, pues es que nos enseñan lecciones muy grandes. Y se hace con la virtud. Sin la virtud es muy difícil. A esfuerzo humano solamente duraremos algún tiempo, unos más que otros, pero con la gracia de Dios sí que se puede. Ahora viene a hacer una comparación para darle ese valor al matrimonio como sacramento. De las investigaciones sociológicas realizadas en diversos países, resulta que la pareja hombre-mujer unida en matrimonio, estable y duradero, ofrece muchas ventajas respecto a las familias disgregadas o incompletas, monoparentales, cualquiera que sea su realidad, y a las convivencias de hecho. Por ejemplo, en cosas concretas, mejor salud física y equilibrio psíquico con menor consumo de cigarros, alcohol y drogas. Es una estadística. Mejor educación y menor desviación juvenil. Ya se sabe que muchos de los jóvenes que paran en las cárceles, en las penitenciarías, la mayoría vienen de familias que han sido fragmentadas. Mejor asistencia y éxito escolar, mayor éxito laboral e ingreso económico, expectativa de vida más larga, menos suicidios, menos violencia, menos abusos a los niños, menor tasa de mortalidad infantil. ¿Pero acaso todo esto nos lo dicen los medios de comunicación masivos? No, nos dicen todo lo contrario. Más bien encontramos la oportunidad para ser infieles, para estar con la otra, para que cuando el amor se acabe, como me lo dicen las telenovelas, pues yo simplemente me cambio y me voy con, así sea yo una persona adulta, me voy con la de 15 o la de 20 años para rejuvenecer y volver a vivir el amor. Eso es lo que me vende el mundo. Por el contrario, nos dice, el no matrimonio causa mucho sufrimiento a los hombres, mujeres, sus hijos, sus parientes y tiene pesados costos, ahora va la parte económica, sanitarios, psicológicos, éticos, judiciales, económicos, demográficos y sociales. Y eso es lógico. Y eso se cae de su peso. Porque si yo me divorcio, si yo estoy en una situación de no matrimonio y estoy pasando tantos conflictos, me vienen inmediatamente las enfermedades, somatizo, tengo que ir al psicólogo, tengo que arreglar esto y todo eso vale. Y Sí, todo eso le vale también al Estado. sí, y también se ve muchísimo, y esto con los padres simbólicos, cuando hablamos de padres simbólicos, son esos padres que están presentes, pero que están ausentes porque se la pasan trabajando o viajando y dejan a sus hijos solos. Pues de verdad que es un costo muy alto cuando una mamá no está en los primeros meses y años de vida de su niño. Se ha visto que hay mucho atraso del lenguaje, mucho atraso emocional. A veces la abuela no va a estimular todo lo que tiene que estimular un niño como lo puede hacer una mamá que está joven, que está llena de vitalidad. Y otra cosa, esto que tú hablas del coste de pagar psicólogos, porque mi hijo de 10 años, pues no se entiende a sí mismo, tiene qué sé yo, tiene un conflicto así de gordo, y papá y mamá no saben por qué llegó a ese punto,
Y la mayoría de las cosas tiene que ver con papá y mamá. Exactamente, muchas cosas tienen que ver porque papá y mamá tal vez es que no lo criaron, Están bien o no están bien entre ellos dos. y los niños se dan cuenta de todo. Exactamente, y tal vez, y pasa mucho, resulta el profesor del colegio diciendo que tu hijo tiene el síndrome de no sé qué cosas cuando no tiene nada de eso, cuando tienes un conflicto emocional muy interior y que, bueno, se somatiza y empiezan las enfermedades físicas. Entonces, realmente tomémonos en serio la familia. Es que todos tenemos familias, todos dependemos de alguien o amamos a alguien y como dice acá el cardenal, salgamos de nosotros mismos. Los solteros están llamados a salir de sí mismos, no para vivir ellos su propia vida, no, sal de ti. La pareja está llamada a trascenderse a sí misma. Entonces, y la familia, somos familia que crean comunidades o que pertenecemos a comunidades o que somos familias evangelizadoras. No sé si Sí, vamos a el entrar cardenal va a hablar de esto. Vamos a entrar a ese punto, pero terminemos diciendo en esto un aspecto social muy importante que dice el cardenal, y es que es de interés público que las familias sean unidas y estables, fundadas sobre el matrimonio, capaces de cumplir su misión procreativa, educativa, y tienen derecho a recibir el adecuado apoyo cultural, jurídico y económico. Es necesario, por ello, tutelar su identidad en relación a otras formas de convivencia. Por lo tanto, los políticos tienen que, al elaborar las leyes, programas e intervenciones, deberían escuchar no solo las asociaciones que representan a los trabajadores y las empresas, sino también las asociaciones que tutelan los intereses de las familias. Los políticos de trabajo y aquellas de la familia están entrelazadas y deberían ser pensadas en conjunto. Es que hay que luchar por esto. Las asociaciones familiares, las familias se tienen que asociar. Nos tenemos que asociar, porque cuando nos asociamos vamos a poder defender esos derechos de cara a la sociedad que hoy no lo intenta cambiar todo. Claro, ¿cómo pretendemos que las cosas no cambien si no nos asociamos y vamos allí a defender las cosas en las instancias políticas, económicas, jurídicas que sean necesarias? Entonces es muy necesario esto. Fíjate lo que te decía antes con este matrimonio de Scott y Kimberly. Kimberly es diputada. Yo leí la noticia hace como un año, pero esta es una mujer que yo pienso que en este momento debe tener más de 60 años y se metió al terreno político porque se dio cuenta que allí también se ayuda muchísimo a tantísimas familias. Entonces, este llamado es muy bueno a aquellas personas de verdad, es sacrificado, lógicamente, pero es que es luchar por algo que vale la pena. Se acaba la familia, se acaba la sociedad humana. Acabemos en esta última parte del programa con ese punto de la evangelización, porque el cuarto punto nos dice que la familia es sujeto de evangelización. Y esto ya va a un punto muy concreto de la fe de los cristianos, de los católicos. Y Juan Pablo II decía, la familia cristiana está llamada a tomar parte viva y responsable en la misión de la iglesia de una manera propia y original. Es decir, poniendo a servicio de la iglesia y de la sociedad su propio ser y obrar como familia, en cuanto a comunidad íntima de vida y de amor. Es decir, la familia tiene algo propio, auténtico, que puede dar a partir del amor en la misión de la evangelización, distinta a cualquier otra pastoral. Así, habrá el apostolado de esto, el apostolado de aquello, la labor de esta parroquia, de esta iglesia, pero la familia, que es iglesia doméstica, como decía el Concilio Vaticano II, está llamada a poner su originalidad allí. Y nos dice el cardenal Antonelli que evangelizar significa acoger, ¿no? Eso que hace también las mamás, por ejemplo, testimoniar. Entonces, no solamente es teórico, este documento muy bonito, pero hay que ponerlo en práctica. Manifestar y comunicar en el mundo el amor y la presencia salvadora de Dios y de Cristo. La iglesia es sujeto de evangelización en sentido pleno, sacramento, signo y anticipo del reino de Dios. Y esto la familia lo tiene que reflejar. Otra cosa que a mí me sorprende mucho y que me alegra bastante es cómo la pandemia y el encerramiento dio origen a tantísimos grupos de oración o grupos que se reúnen a rezar el rosario.
De verdad que me entero no solamente como aquí en Perú, es que muchas mamás, muchas mujeres, la mayoría mujeres, pues eso, viendo el sufrimiento ajeno, dijeron, no, es que aquí lo que hay que hacer es clamar a la Virgen, que la Virgen interceda por nosotros. Y en uno de ellos me decía una amiga, es que no sabes la cantidad de milagros que se han dado. Y uno dice, ¿qué? ¿Milagros? ¿Por rezar el rosario virtualmente? Sí, milagros. Y como a una que ha tenido una intervención de la Virgen muy linda, ya sea por una enfermedad, ya sea por un trabajo, ya sea por lo que sea, cómo esa persona engancha a otra y cómo la otra engancha a la amiga, ven a este rosario, oye, tú que estás triste, ven a este grupo de rosario. Y es que hay como mucha gente, lo lindo, digo yo, este apostolado del rosario, este apostolado de amor a nuestra Santísima Virgen María, es que es muy callado y muy Y silencioso. déjame decirte una característica que es justamente el punto que va a decir aquí, lo enlazo con lo que estás diciendo, y muy familiar. Y ocurre de una manera muy sencilla que cualquier persona puede tener iniciativa como familia y con otras familias de hacerlo. Por eso dice el cardenal, desde siempre y donde quiera, las familias cristianas son el principal, atención a este punto, principal camino de transmisión de las virtudes humanas y de la fe y vida cristiana. Él dice, el principal, no el único, pero sí el principal. Y da ejemplos. En el Antiguo Testamento la transmisión de la fe se daba sobre todo ¿en dónde? En la familia. Y la misma fiesta de Pascua tenía un carácter eminentemente familiar. En el Nuevo Testamento vemos que las familias están muy involucradas en la misión de la evangelización. En los primeros siglos el evangelio de forma espontánea se transmite ¿cómo? De persona a persona, de la mujer al marido, del marido a la mujer y viceversa, de padres a hijos y viceversa, de un esclavo a su amo, extendiéndose de casa en casa, como esto del rosario, de ambiente en ambiente, de ciudad en ciudad, y esto a pesar de las persecuciones. Porque claro, nos metieron en una pandemia, tú has puesto los aspectos positivos, pero también nos achicamos. Y hubo familias que no, seguramente, realidades que no, pero no estamos llamados a achicarnos, entendámoslo en el buen sentido, en el sentido de la fe y de lo que Dios nos pide, en la transmisión, aunque sea de familia en familia, de voz a voz, de las cosas positivas. Hoy en día, en un mundo secularizado y religiosamente indiferente, la evangelización tiene buenas perspectivas de éxito solo si se despierta la responsabilidad misionera de los cristianos practicantes y sus familias. Y termino diciendo aquí, el apostolado individual y familiar es el más cercano, el más eficaz y persuasivo. La familia puede evangelizar en casa mediante la oración y la escucha de la palabra de Dios, el diálogo y la edificación mutua. Qué Yo bonito. creo que hay muchas más cosas. Desde ya les decimos que cualquiera de las personas que nos siguen, que quiera este documento para que lo lean en familia, con mucho gusto, nos ponen un WhatsApp, nos dejan allí un chat o nos escriben a nuestro correo, elbuzón@nsradio.com, lo repito, elbuzón@nsradio.com, y con mucho gusto les hacemos llegar este documento que es verdaderamente un tesoro. Pero yo rescato mucho esto, la preeminencia que se le da a la familia como evangelizadora y cómo pone de base la oración y la escucha de la palabra. Si hacemos esto en casa, si tenemos unas dinámicas como padres de familia para que nuestros hijos conozcan más el catecismo de la Iglesia Católica, las Sagradas Escrituras, la historia de la Iglesia. Yo conozco una familia que a sus niños pequeños les encanta actuar, entonces las fiestas de los santos, como todos los días casi hay fiestas de santos, ellos actúan la fiesta del santo que se esté celebrando ese día y me mandan las fotos, que les gusta mucho hacer teatro y me parece muy lindo. Maravilloso, así que tenemos distintas, digamos, ámbitos, vías para expresar ese amor del que nos habla el cardenal Antonelli, que tiene que crecer en la familia, que tiene que ser creativo, que tiene que estar, por supuesto, conectado con Dios, y entonces Dios bendecirá y se encargará de llenar esos espacios donde muchas veces no llegamos porque nos sentimos limitados, pero con Dios todo lo podemos. Muy bien, queridos amigos, hasta aquí nuestro programa el día de hoy. Esperamos en este gran día de Santa Rosa de Lima, Sí. que no podemos dejar de mencionarla.
Ella que si pudo llegar a ser una santa fue por una elección especial de Dios, una vocación muy especial, pero qué duda cabe que tenía allí una familia que aunque desde el punto de vista natural le hizo la oposición por ser un camino tan extraordinario, al final gracias al confesor y al director espiritual que habló con ellos, supo dejar que Santa Rosa cumpliera esa misión y lo hizo en la familia. No se fue a un convento, ¿No? Se quedó en no, su casa. se quedó viviendo como una laica, como una terciaria dominica, haciendo un convento en su casa y lo hizo, vamos a decirlo, en un ambiente familiar, aunque con una familia, vamos a decir, mucho más perfecta, que es la Santísima Trinidad. Sería mucho para hablar de Santa Rosa, pero ya muchos de nuestros espacios lo harán. Nos encomendamos mucho a Santa Rosa de Lima, nuestras familias, y les agradecemos muchísimo por haber seguido este programa. La invitación desde ya para que nuevamente nos acompañen en un próximo espacio de la House, el espacio para las familias que buscan El auténtico amor. ¡Adelante! La House. Donde crezco. Donde me formo. Donde como delicioso. Donde juego. Donde conozco a Dios. Donde comparto. Donde tengo paz. Donde estamos unidos. En cualquier momento del día siempre está La House. ¡Adelante!